¿Cómo lograr la independencia financiera? Puede que alguna vez te hayas hecho esta pregunta, que es la misma que muchas veces me hacen mis clientes. En este video vamos a hablar de los 3 pasos para lograr esa independencia económica. Pero antes, si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir los nuevos videos y no perderte de nada. Ahora sí, comencemos. En primer lugar, vamos a hablar de qué es la planificación financiera y de la importancia que tiene planificar nuestras finanzas. La planificación financiera simplemente consiste en crear un plan a nivel de nuestras finanzas. Como podemos planificar diferentes aspectos, diferentes áreas de nuestra vida, bueno, también es importante tener una planificación en cuanto a nuestras finanzas, ya sean las finanzas de nuestro negocio o las finanzas personales. Una buena planificación financiera nos va a permitir acercarnos a esos objetivos y dejar de ver a la independencia financiera como algo que nos gustaría conseguir o como un sueño que quisiéramos alcanzar y que nos parece muy difícil de llegar, sino que lo que vamos a hacer es dividir nuestros objetivos en pasos más pequeños y alcanzables para poder lograr ese objetivo mayor de la independencia financiera. Por eso, en primer lugar, el primer paso consiste en definir tu situación actual. Acá te invito a que hagas una revisión de tus finanzas, pero además que veas cómo estás vos con respecto a tus finanzas, con respecto a las creencias que tengas con el dinero, con las ventas, con la generación de riqueza, con la abundancia. Para esto, bueno, vamos a definir la situación en términos numéricos, para lo cual te invito a que puedas tomar tus resúmenes bancarios, por ejemplo, los resúmenes de las tarjetas, de las billeteras virtuales y hacer un seguimiento de todos los ingresos que llegan a tu cuenta a lo largo del mes, que puedas identificar todos los ingresos. Si sos empleado en relación de dependencia, vas a tener un sueldo definido y va a ser más fácil identificarlo. Pero puede que también tengas otros ingresos que pueden ser, por ejemplo, algún regalo que te hicieron, alguien que te devolvió plata, que te debían, o si tenés inversiones, el flujo de las inversiones, por ejemplo, si compras acciones, los dividendos que te hayan pagado tus acciones, los intereses y demás. Entonces, primero identificar cuáles son los ingresos que recibimos. En segundo lugar, identificar los gastos. Que puedas identificar en qué estás gastando tu dinero cada mes. Al tener el movimiento de las tarjetas de crédito, los movimientos de las cuentas bancarias, va a ser más fácil poder definirlo. Y si ya venís haciendo un registro de tus ingresos y de tus egresos, va a ser más fácil aún porque este primer paso vas a tener al menos ese registro. Una vez que tengas ese registro de cuánto ingreso, cuánto gasto, te invito a que lo hagas por un lado a nivel personal y por otro lado a nivel de tu negocio, que puedes mantener este registro, esta revisión por separado. Por un lado las finanzas personales, por otro lado las finanzas del negocio. Como ya hemos hablado en nuestras oportunidades, es importante mantener separadas las finanzas porque si tenemos un negocio y queremos saber qué tan rentable es nuestro negocio, no vamos a poder identificarlo si las finanzas están mezcladas. Además, si sos emprendedora, te invito a que pienses tu negocio en términos de empresa. El dueño de una empresa que trabaja en su empresa cobra un sueldo. No es que saca plata de la caja de la empresa cada vez que la necesita para ir al supermercado, para pagar el gimnasio, para pagar las cosas de los hijos, sino que cobra un sueldo. Entonces, como tenemos emprendimientos con una visión empresarial, te invito a que definas un sueldo y que ese sueldo sea destinado a tus finanzas personales. En otro video hablaremos sobre este tema de la separación de las finanzas. Pero por el momento, para hacer la revisión actual, definir todo lo que ingresa y todo lo que egresa, tanto a nivel personal como a nivel del negocio. Una vez que tengamos este registro, tenemos que analizar en qué estamos gastando nuestro dinero. Esto nos va a permitir tomar conciencia y darnos cuenta si estamos gastando dinero en cosas que para nosotros son importantes, o tal vez nos demos cuenta que no lo estamos haciendo. Por ejemplo, si para nosotros es importante la salud, como para la mayoría de las personas es importante la salud, y a lo mejor no estamos gastando dinero en hacer unos chequeos médicos regulares, no estamos gastando dinero en comprar alimentos que sean saludables y de calidad, y sí estamos gastando dinero
en comida chatarra, en delivery y cosas que tal vez podríamos suprimir, o esos gastos hormiga que pueden ser el café, las golosinas, los cigarrillos, y algo que para nosotros era importante, la salud, lo estamos descuidando con nuestras finanzas. Entonces, esta revisión, este análisis, este anotar nos va a permitir también identificar nuestros hábitos de consumo, nuestro comportamiento con respecto a nuestro dinero. Porque no sirve de nada anotar y simplemente dejar esas anotaciones de los gastos y de los ingresos ahí y no hacer nada. Lo anotamos, es el primer paso para analizarlo. También te invito a hacer una revisión de, como esto que estamos hablando, de revisar nuestros hábitos de consumo, la forma en que gastamos nuestro dinero. También te invito a que revises cómo estás vos a nivel de tus creencias. ¿Qué crees del dinero? Pregúntate y escribilo sin pensar, lo primero que se venga a tu mente. ¿Qué crees del dinero? ¿Qué crees de las ventas? ¿Qué pensás del hecho de vender si tenés un negocio? Porque si tenés un negocio y pensás que vender es malo, bueno, acá tenemos un grave problema. Lo mismo con el dinero. ¿Qué creencias tenemos respecto del dinero? Si estamos vibrando en escasez y pensamos que no podemos tener dinero o estamos todo el tiempo luchando contra eso, también nos va a afectar en nuestra situación actual, que la situación actual, lo que hacemos hoy, nos va a afectar en el futuro. Lo que logramos hoy, en el presente, y nuestras finanzas como están hoy, son consecuencia de los actos, de los hábitos y de las creencias que ya venimos trayendo. Entonces, reconocerlas para poder cambiarlas y que el día de mañana, de acá a unos meses, unos años, nuestra situación financiera haya cambiado y podamos lograr ese objetivo de la libertad financiera. El segundo paso para lograr la independencia financiera consiste en definir tus objetivos. Podemos decir, sí, yo quiero ser libre, independiente, quiero ser libre financieramente, quiero lograr la independencia financiera. Pero, ¿qué significa para vos ser independiente financieramente? ¿Qué significa la libertad financiera para vos? Te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Qué significa? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Crees que necesitas vos para lograr la independencia financiera? Porque lo que para mí es la independencia financiera tal vez no lo sea para vos. Para mí la independencia financiera es tener libertad de tiempo y de dinero y de trabajar por gusto y placer y no por necesidad. Hacer mi trabajo por ayudar a otras personas, brindarle un servicio a otras personas, pero no desde la necesidad, sino desde el acompañar, desde el disfrute. Y poder vivir cómodamente sin que el ingreso de mi trabajo sea necesario, es decir, tener libertad de tiempo y de dinero. Para mí eso es la independencia financiera. Y el monto que para mí yo tendría que tener para que mis ingresos pasivos paguen mi estilo de vida es totalmente distinto al que necesitas vos o al que necesita otra persona. Entonces, definir qué es la libertad financiera, cuánto dinero necesitas para lograr tu independencia financiera, definir en cuánto tiempo querés conseguir tu libertad financiera, va a ser clave para poder lograrlo. Lo mismo con otros objetivos, porque la independencia financiera puede ser un objetivo de largo plazo, pero tal vez a corto plazo y a mediano plazo tengas otros objetivos financieros que te acerquen al objetivo de la independencia o que también sean parte de tu estilo de vida o cosas que te gustaría conseguir. Por ejemplo, a corto plazo podrían ser las vacaciones, un objetivo financiero. A nivel personal, a nivel del negocio, puede ser abrir otra sucursal de nuestro negocio y así ir definiendo en el corto, en el mediano y en el largo plazo qué cosas queremos lograr, si son a nivel personal, a familiar o a nivel del negocio. Y para cada objetivo definir qué, cómo, importante, cuándo y cuánto me va a costar o cuánto necesito o cuánto quiero conseguir para ese objetivo. El tercer paso consiste en crear un presupuesto. El presupuesto es parte del cómo. En el cómo vamos a crear un plan de acciones definidas paso a paso para ponernos en camino a lograr esos objetivos. Porque si nosotros tenemos el objetivo bien definido, pero no empezamos a trabajar en el cómo, no empezamos a trabajar en ese objetivo, va a quedar como algo hermoso que nos gustaría conseguir, pero que no hemos hecho nada para lograrlo. Entonces, el tercer paso es el presupuesto.
En el presupuesto financiero vamos a incluir todos los ingresos y todos los egresos que esperamos tener a futuro, para el mes que viene, para el próximo trimestre, para el próximo año. Si se nos complica hacer un presupuesto anual por una cuestión de que con la inflación que hay es muy difícil definir cuánto vamos a gastar de acá a 12 meses, bueno, podemos hacerlo mes a mes o para el trimestre, si es mucho un año, hasta que podamos ir practicándolo y nos vaya saliendo. Vamos a definir cuánto pensamos que podemos ingresar el próximo mes, cuánto pensamos que vamos a gastar el próximo mes, y en este presupuesto también incluir los objetivos. Importante el presupuesto realizarlo a nivel de las finanzas personales y o familiares y a nivel de las finanzas del negocio. Vamos a definir si, por ejemplo, yo tengo un objetivo de vacaciones, bueno, ¿qué voy a hacer dentro de mi presupuesto para el mes que viene acercarme un poquito a ese objetivo? Tal vez voy a ahorrar un porcentaje de mi sueldo, tal vez voy a sacar los pasajes para las vacaciones, bueno, dando pequeños pasos que es importante ponerlos dentro del presupuesto para ver si vamos a llegar a cumplir con ese pequeño paso, con ese paso de avance para el objetivo mayor. Porque si no, ¿qué va a pasar? Puede que yo diga que mi objetivo a corto plazo sean las vacaciones del próximo año. Ok, perfecto. Pero si yo no empiezo a accionar para lograr ese objetivo, para esas vacaciones, tal vez termine no yéndome de vacaciones a ningún lado. Entonces, por eso es importante que podamos incluir las acciones de avance y los objetivos dentro del presupuesto con una fecha definida. Para crear el presupuesto existen diferentes reglas. Una es la regla del 50-30-20, 50% de nuestros ingresos a gastos fijos, 30% a gastos variables y el 20% al ahorro y a cancelar deudas. En otro video te explico por qué esta regla no funciona. También existe la regla del 80-20, que dice que el 80% de nuestro dinero se destina a cubrir los gastos fijos, los gastos variables y las deudas, y el 20% restante se destina al ahorro y la inversión. Lo importante, más allá de las reglas que existan para crear un presupuesto, es que crees un presupuesto que se adapte a vos, a tu medida. Porque no es lo mismo crear el presupuesto para una familia de 4 personas, de 6 personas, que para una familia de 2 personas. Tampoco es lo mismo crear el presupuesto para un negocio que ya está establecido que para un negocio, un emprendimiento que está en pleno desarrollo y que va a reinvertir, no sé si el 100%, pero al menos el 80% de sus ganancias en su negocio y en el crecimiento. Entonces, lo importante para crear el presupuesto es que se adapte a vos y que seas flexible al momento de establecerlo y controlarlo. En el presupuesto lo que vamos a hacer es definir los ingresos que esperamos definir los ingresos que esperamos generar en el mes siguiente. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio y nuestras ventas no son iguales todos los meses, sino que van variando, podemos hacer un promedio de los últimos 3 meses para saber de cuánto fueron las ventas y así poder proyectar al mes que viene. Esta es una forma de hacerlo. También podemos tener en cuenta los meses en que hay acontecimientos especiales. Por ejemplo, las fechas especiales como el comienzo de clases, para algunos negocios van a ser un pico de ventas, las vacaciones van a ser un pico de venta para otro tipo de negocios, la época de fiestas de fin de año es un pico de venta para otro negocio. Entonces, importante definir también si el próximo mes en el cual vamos a estar haciendo el presupuesto es uno de esos meses en donde tenemos picos de facturación. Además, recordemos que vamos a incluir nuestros objetivos dentro del presupuesto, entonces tal vez los momentos de mayor ahorro o de mayor inversión para lograr el objetivo van a ser los meses en los cuales tengo los picos de facturación. Esto también me va a ayudar a que cuando yo tenga un pico en las ventas y mis ingresos aumenten, no destinar ese dinero extra a cualquier otra cosa o gastarlo en cualquier cosa, sino estratégicamente definir dónde vamos a utilizar ese dinero. Ahora, con respecto a los gastos y a los costos, ¿qué podemos hacer? Bueno, los podemos dividir por categorías, tanto fijos como variables. Recordemos que los fijos son aquellos que tenemos que pagar todos los meses, sí o sí, independientemente de si vendamos o no vendamos, lo tengo que pagar.
Más allá de que en las épocas de alta inflación podemos decir, bueno, ningún costo es variable porque todos los meses me aumentan todos los servicios, todos los meses me aumentan las cosas, bueno, pero podemos definirlo como fijo o variable por esto, de lo que yo tengo que pagar sí o sí. Por ejemplo, internet, aunque me aumente todos los meses o cada 3 meses, lo tengo que pagar sí o sí, entonces es un costo fijo en mi negocio. El alquiler, lo mismo, distinto, por ejemplo, los insumos que uso para producir mis productos, mis servicios, que voy a comprar más si produzco más, voy a comprar menos si produzco menos. Entonces eso es variable en función a la producción, es variable en función a las ventas. Esta es una forma de clasificarlos. También podemos clasificarlos dividiéndolos por departamentos, es decir, si se refieren a costos y gastos de administración, si son de producción, si son de venta, si son financieros, porque también podemos tener dentro de nuestro presupuesto los costos financieros de las cuentas bancarias, de las tarjetas de crédito, los ingresos financieros, las comisiones que nos cobra, por ejemplo, Mercado Pago o cualquier pasarela de pago que utilicemos para realizar nuestros cobros, también va a ser un costo financiero, o los ingresos financieros que podemos tener cuando, por ejemplo, al tener la plata en una billetera virtual y me paga un rendimiento mensual, eso también lo tenemos que considerar al momento, en el punto 1, cuando hablamos de definir dónde estábamos parados hoy y cuánto ingresábamos por mes y nuestras fuentes de ingresos. Bueno, lo tenemos que tener en cuenta en ese momento. Y ahora en el presupuesto también podemos tener una aproximación de cuánto ingresa por esas otras fuentes, que van a ser financieros. Entonces dijimos, de administración, y podemos incluir administración, comercialización y ventas, de producción y los financieros. Podemos dividirnos de esa forma también para crear nuestro presupuesto. Yo siempre digo, los ingresos, presupuestarlos un poquito de menos, ser conservadoras, sobre todo cuando tenemos negocios y cuando tenemos un sueldo es más fácil poder definir cuánto me va a ingresar el mes que viene, porque ya sé que voy a cobrar mi sueldo. Pero cuando yo tengo un negocio, en realidad no sé exactamente cuánto va a ingresar el mes que viene. Ni siquiera si yo tengo clientes recurrentes que todos los meses deberían pagarme, porque puede que algún cliente no me pague, y ni que hablar si yo tengo un negocio donde vendo productos físicos y no sé exactamente cuántos voy a vender en el mes. Tengo una estadística o un estimativo de cuántos clientes pueden pasar, de cuánto compra en promedio cada cliente, y puedo estimar, pero no estoy 100% segura. Entonces, yo siempre recomiendo presupuestar los ingresos un poquito de menos, es decir, si yo espero el mes que viene cobrar 100, bueno, en mi presupuesto voy a poner 80 o voy a poner 90 por las dudas. Después, si cobro más de lo que estaba previsto, bueno, muchísimo mejor. Y con el tema de los gastos pasa exactamente lo mismo, sobre todo cuando tenemos mucha inflación. Podemos tomar como referencia el mes actual y decir, si yo este mes gasté 100, bueno, el mes que viene, para las mismas cosas que tengo que comprar, tal vez gaste 110, o tal vez gaste 105 o 120. Puedo ir incluyéndole un poquito la inflación que hay mes a mes para poder tener un estimativo, o un poquito más, siempre presupuestar un poquito de más los gastos. Entonces, si yo presupuesto de menos los ingresos y presupuesto de más los gastos, porque además siempre hay imprevistos, siempre hay cosas que se nos pueden escapar del presupuesto, me voy a quedar tranquila de que voy a llegar bien con mis ingresos para cubrir todos los gastos, para cubrir todos los pagos del mes siguiente. Y también si vamos a estar incluyendo los objetivos, ponemos todos los gastos, es importante poner el ahorro y la inversión dentro del presupuesto. Y ponemos el ahorro y la inversión dentro del presupuesto, y los objetivos que tengamos de ahorro y de inversión los vamos a incluir también dentro de nuestro presupuesto. Así vamos a estar un paso más cerca cada mes de alcanzar nuestros objetivos financieros y de alcanzar nuestra libertad financiera. Esto fue todo por este video, espero que te haya gustado. No te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos.